Amén, mis hermanos, daremos inicio a nuestra escuela dominical, clase 1 y 2 de nuestra iglesia matriz, acá en la iglesia metodista pentecostal en la comuna de Padre Hurtado, y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para dar inicio a este servicio, iremos en oración delante del Padre. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tu amor es bueno y misericordioso, Señor. Te ruego que en esta hora tu gracia infinita sea en favor de nuestras vidas, Señor. Si hemos cometido falta, pecados, Señor, delante de tu presencia, te ruego que nos perdones, Señor. Lávanos y límpianos, Señor, por misericordia, Señor. Te ruego que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos que están en sintonía, Señor. Te rogamos también por nuestros pastores, Señor, por nuestro pastor Manuel, nuestra pastora Erika, Señor, nuestro obispo Luis, nuestra pastorita Hilda, Señor. También tu gracia sea sobre ellos, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta hora nos sea, Señor, dirigiendo nuestras vidas, Señor. Nos esté dando aristas, Señor, cómo conducirnos, cómo ser un mejor cristiano día a día, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, Padre mío. Te ruego, Señor, también por los misioneros, evangelistas, predicadores, Señor, que a lo largo del mundo entero andan entregando tu palabra, Señor, que usted esté siendo con ellos, Señor, esté bendiciendo sus ministerios, sus familias, sus finanzas, Señor. En cada, Señor, momento de sus vidas, usted sea su ayudador, su guardador. Ahora, Padre, te ruego que tu gracia, Señor, sea sobre todos nosotros, Padre mío, y misericordia que te la rogamos, Señor, en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra del día de hoy, el estudio sistemático del libro de Job que estamos teniendo por estos días, está en el libro de Job, capítulo 4, del versículo 2 al versículo 8. Amén. Job 4, del versículo 2 al versículo 8. Y el texto de nuestra enseñanza está en el mismo libro de Job, capítulo 5, versículo 9. Amén. Y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si probáramos hablarte, te sería molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñas a muchos y fortaleces la mano de los débiles. Al que tropezabas, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas de los que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando has llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los restos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Amén. Hasta ahí la enseñanza de esta palabra. Y ahora vamos al texto de nuestra enseñanza que está en el mismo versículo, capítulo 5, versículo 9. Y también le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Amén. Bendito sea nuestro Señor. La enseñanza del día de hoy, mis hermanos, lleva por título Amigos que consuelan. Job, recordemos que ya esta es la tercera enseñanza que estamos teniendo de este libro. Si recordamos en los capítulos anteriores, Job ha sido probado. Job ha perdido sus familias, perdió sus bienes, su casa. Y hoy vienen sus amigos a consolarle. Vienen 3 amigos que vienen a presentarse delante de él para supuestamente a traerle un consuelo, un alivio a sus vidas. Pero estos hombres, lejos de consolar, lejos de ayudarle, venían a enjuiciar a Job. El Señor nos ayude, hermano, para si vamos a visitar a algún enfermo, vamos a visitar a alguien que está pasando un momento de dificultad,
No le enrostremos su pecado, no le enrostremos su falta, sino muy por el contrario, hermano. Debemos decirles que el Señor les fortalezca, que el Señor les va a levantar, que el Señor va a hacer con ellos. Llevar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. De eso se trata la palabra del Señor en esta hora, hermano. Y vamos a ir desarrollando esta palabra, hermano, para que ya vamos a ir dándole curso a esta palabra, hermano. Dice la palabra del Señor. Hay una verdad central de nuestra enseñanza. Los amigos de Job expresaron las explicaciones comunes en esos días, de esos tiempos, las cuales declaraban que el pecado trae el sufrimiento. Estas declaraciones, aunque están en la Biblia, no representan la verdad desde el punto de vista de Dios. Y ahí vamos a ir desarrollando esta palabra, hermano, para que el Señor nos dé la claridad y la gracia para ello, hermano. Amén. Como le decía, Job tuvo 3 amigos que le visitaron en distintas ocasiones, en distintos días. Y vamos ahora a ver la clase de amigos que le visitaron a Job. Dice en la enseñanza, dice, Job, dice la palabra del Señor acá. Vamos a ir viendo. Dice el énfasis de la palabra del Señor. Recordemos que, como les decía anteriormente, 3 amigos le visitaron. Elifaz, Zofar y Bildad. 3 amigos que estuvieron con él. Y vamos a ver el carácter de los amigos. ¿Cómo eran aquellos amigos, hermano? Elifaz dice, acusa a Job de no actuar en forma adecuada frente al dolor. Y llega el momento cuando una persona llega el momento cuando una persona no es capaz ni de llevar su propia carga, necesita a otros para ayudarle. Job ha vivido la experiencia y necesita de la ayuda de otros para levantarlo y ser su amigo. Y ahí le enrostra, dice, tú que fortalecías a otros, fortalecías sus piernas, sus rodillas al decaído, ahora tú necesitas. Y le enrostra aquello, hermano. Y Job, me imagino que lejos de recibir un consuelo, un alivio en sus vidas, yo pienso que debe quedar extrañado de la actitud de su amigo Elifaz. Y Elifaz continúa diciendo, y le dice, ¿sabes? Y dice, y se acerca con unas palabras a veces falsas, con palabras mentirosas, se acerca y con mucho cuidado, con mucha astucia le dice, ¿sabes, Job? ¿Quién podrá detener las palabras? O sea, lo único que era el hombre era decir y enrostrarle una falta de la cual Job no había cometido, pero se le quería enrostrar. Y le dice, uno recibe la recompensa de las malas obras que hace. Aquí se establece el principio del orden moral en el universo. Pero es cierto también que a veces cosechamos lo que no hemos sembrado. Y aquí nosotros decimos la siembra y la cosecha. Lo que usted siembre, cosechará. Pero no siempre es así, hermano. No siempre lo que usted siembra, cosecha. Claro, lo habitual es que si sembramos mal, cosecharemos mal. Si sembramos escasamente segaremos. Pero este no era el caso de Job. Y este hombre sigue hablándole a este amigo. Dice, el sufrimiento, Job, es inevitable. Tarde o temprano le toca a cada uno vivir los momentos de dolor. Uno puede vivir largos años sin dificultad, pero llega un momento cuando es su turno de pasar por el valle del sufrimiento. Y en esto tiene razón, hermano. En esto tenía razón su amigo. En parte tenía razón y en parte no.
Dice, claro, va a llegar el momento que nosotros a lo mejor estamos pasando por el valle, por un valle hermoso, hermano, de tranquilidad, de paz. Pero hay momentos que tenemos que pasar momentos de sombras, de angustia, de dolor, de aflicción, de enfermedades. Y vamos a tener que pasarlo, hermano. El Señor nos ayude a poder entender esos procesos que vamos a tener que vivir. El Señor no nos dice que nos va a librar, que no vamos a pasar el valle. Dice que sí lo van a pasar, sí lo vamos a pasar, pero el Señor va a ser con nosotros. En cada momento de su vida, Él va a ser con nosotros. En la aflicción, en el dolor, en el duelo, Él va a ser con nosotros, hermano. El Señor nos ayuda a entender aquello, hermano. Y después le dice, uno no debe menospreciar la disciplina del Señor. Y sigue enjuiciando a Job. Entonces, las tragedias de la vida se pueden interpretar como mensajes de Dios. Mire, la creencia de este amigo era, el que hace lo malo, le vienen cosas malas. Y el que hace lo bueno, le vienen cosas buenas. En ciertos sentidos, sí, esto tiene mucha lógica. Pero en la vida espiritual no siempre es así. Y este es un caso en que Job, un hombre recto, justo, delante de la presencia del Señor, que el mismo Dios, el mismo Padre, dio testimonio de Job. Pero sus amigos no conocían lo que había en el corazón de Job. Ellos veían que lo que le había acontecido. Y que a los malos le acontecen cosas malas. Y lo enjuician. Son los tres amigos, hermano. Los tres amigos le enjuician a él. Dice, uno no debe menospreciar la disciplina del Señor, creyendo que el Señor estaba disciplinando a Job. Las tragedias de la vida se pueden interpretar como mensaje de Dios para captar nuestra atención e instarnos a hacer un inventario en nuestras vidas. Ahora yo debo de pensar en mi vida, hacer una introspección en nuestra vida. Señor, lo que hago, lo que estoy haciendo, ¿traerá consecuencias para el mañana? Es cierto, el Señor nos perdona nuestras faltas, nuestros pecados, hermano. Pero toda falta, todo pecado lleva consecuencias. Y el día de mañana vamos a tener que pagar la consecuencia de nuestro pecado. Pero ese pecado ya ha sido perdonado. Pero la consecuencia nos va a llevar, hermano, a un arrepentimiento, a un decirle, Señor, ¿por qué lo habré hecho? ¿Por qué no te habré obedecido? ¿Por qué no escuché tu voz, Señor? Pero este no era el caso de Job. Job se mantuvo siempre temeroso ante el Señor. Y como su amigo le decía, que tu deleite no era presentarte ante el Señor, tu deleite no era buscar al Señor. Y Job tiene que decir, sí, ese es mi deleite. Y seguirá siendo mi deleite, a pesar de mis problemas, a pesar de todo lo que estoy viviendo. Jehová sea bendecido. Mire, qué bueno, hermano, el ejemplo que nos da Job en estos días, hermano. Es fácil servir al Señor cuando estamos en momentos de bendición, cuando disfrutamos de la salud de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestras propias vidas, disfrutamos de un buen pasar. Qué grato es para nosotros, hermano, todo aquello. Pero cuando viene una enfermedad, viene una desgracia, se nos va cayendo el estante, hermano, se nos va desarmando algo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermano. En cualquier circunstancia, hermano, creer que el Señor es con nosotros. En la bendición, en el problema, Dios sigue siendo el mismo. Y yo debo de guardarme en mi integridad. Bendito sea el Señor. El Señor nos pide íntegros, ser íntegros. Un hombre o una mujer íntegra delante de la presencia del Señor. Estos hombres, estos amigos, le enjuiciaron.
El Señor nos ayude, hermano. Ahora vamos a pasar a otro amigo que tenía Job, que le viene a visitar. Dice, Bildad. Otro que viene, hermano, con algo guardado en su vida. Algo, dice. Bildad declara que Dios recompensa al bueno y castiga al malo. Bildad ha estudiado los problemas en el sentido intelectual y tiene las soluciones teóricas, pero no ha vivido tiempo suficiente todavía para sentir y experimentar lo que hablaba. Al parecer, Bildad era más joven que los otros dos, y era impetuoso, y era teórico, y muy intelectual, y le hablaba que todo tiene su recompensa, Job. Y después le dice, y después el otro amigo, Sofar, declara que si Jehová, le dice, si tú, Job, fueras inocente, podrías estar firme en tu forma de vivir. Sofar da 4 pasos necesarios en el arrepentimiento. Primero, disponer el corazón a Dios, extender las manos a Él, alejar la injuria de sus manos y no cobijar la maldad en su morada. Entonces, lejos de ser consolado, Job es interpelado por sus amigos. Si fueras inocente, podrías estar firme en tu forma de vivir. ¿Se imagina usted, hermano? Que usted está pasando un problema y yo llego a su hogar y le digo, ¿sabe, hermano? Si usted fuera inocente, hermano, usted no tuviera culpa, podría estar. Y como que les voy a enrostrar un pecado, hermano. El Señor nos ayude, hermano, a no que haya ese espíritu en nosotros. Amén. Bildad, Sofar y Elifaz continúan sus argumentos. Dice, llegan a la conclusión de que Job está hablando impetuosamente. Job responde reconociendo que en la realidad nadie puede luchar contra Dios y pretender salir ileso. Luego Sofar pregunta si acaso Dios no castiga la imprudencia de las palabras de Job. Job reclama que también se considera una persona con entendimiento. Habla de la prosperidad de los malos y llega a la conclusión de que no es en menos que los demás y quiere argumentar con Dios. Él no se sentía menos que sus amigos. Bendito sea el Señor. Elifaz vuelve a exponer sus ideas y reclama que Job menosprecia el valor de la experiencia que tienen sus amigos interlocutores. Frente a tanta presión de las opiniones de sus amigos, Job reclama y finalmente dice que los consejos de sus amigos han angustiado su alma. Y dice que Elifaz, Sofar y Bildad debían sentir vergüenza por haberlo atacado. ¿Qué clase de amigos eran, hermano? Por eso tenemos que pedir al Señor tener buenos amigos, buenos hermanos, buenos consejeros, hermano. Que yo pueda acudir a alguien, hermano, en el cual yo pueda encontrar, no, a lo mejor sí, un amigo, a lo mejor me puede ocultar alguna verdad. Y me decir, no, si no importa, sigue nomás. Así son los amigos en el mundo. Pero un amigo en Cristo, un amigo en el camino, nos va a decir, hermano, mejora tu caminar, enderézate, levántate, así como Job lo hacía. Ayúdenos al Señor, hermano, en esta hora. Job, y después ya ahí vamos ahora al desarrollo de la palabra. Job, que aconsejó a otros, ahora necesita consejo. Eso le enrostraba Elifaz. Bendito sea el Señor. No estamos exentos, hermano, de poder, a veces nosotros damos consejos, hermano, y a veces nosotros necesitamos también que nos consuelen. Necesitamos que nos aconsejen.
Ayúdenos, Señor, a saber y a entender que debemos ser corregidos, que debemos de ser disciplinados, que debemos aceptar la reprensión del Señor. Y también tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Job aceptó la voluntad de Dios en su vida, pero no aceptó el consejo de sus amigos, el consuelo de sus amigos. Se los reprochó y les dice, ustedes debieron sentir vergüenza de lo que están diciendo. El Señor nos ayuda, hermano. El Señor en esta hora nos esté dando el entendimiento, hermano. Cuando usted vea a ese hermano, nosotros tenemos en nuestra iglesia hermanos que se pierden un tiempo, vuelven, otros que hay que ir a visitarlo, hay que ir a buscarlo. Pero cada vez que los vamos a ir a buscar, cada vez vemos que los vamos a visitar y cada vez que veamos a esos hermanos que se nos pierden por tiempo, hay que abrazarlos, contenerlos y decirle, hermano, te extrañamos, hablarle del amor de Cristo, hermano, sin reprocharle nada, hermano, porque si le reprochamos, hermano, podemos perder a ese hermano para siempre, hermano. Y yo creo que la amistad de Job se debe haber quebrantado, hermano. Ya no son mis amigos que yo pensaba tener. Estos no son mis amigos. Usted sabe quién es su amigo y quién no lo es. El Señor nos ayude, hermano, en esta hora a poder entender esta enseñanza de escuela dominical, hermano. Tenemos que aprender, hermano, de lo malo, de lo negativo. También tenemos que aprender de estos amigos. Tenemos que aprender de ellos, hermano, a no hacer lo que ellos hicieron. A permanecer como Job, a permanecer firme, íntegro. Él guardó en integridad, a pesar de que su mujer misma le dice, maldice a tu Dios. Y él dice, no, se mantuvo íntegro, como el Señor es lo que espera de usted y de mí en los momentos de dificultad, de angustia. El Señor espera algo de usted, hermano. No espera que usted le reclame al Señor, le diga, Señor, ¿por qué y para qué, Señor? Sino decir, Señor, si tú estás en este momento, si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Ese debiera ser el sentir de nuestras vidas, Señor. Señor, si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Y voy a vivir confiado, Señor. Porque sé que cuento con tu protección, Señor. Job estuvo todo momento consciente que Dios le protegía y Dios le guardaba. Que podamos tener nosotros, hermanos, ese entendimiento en nuestras vidas, hermano. Bendito sea el Señor. El sufrimiento es una forma de disciplina, le decía a los amigos. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios disciplina. Imagínense, usted va a estar contento. Yo pienso que nadie va a estar contento cuando nos disciplinan, hermano. No. Entonces, imagínense en el momento de la aflicción, vamos a ir, sabes, el Señor te está disciplinando. Porque has sido chueco. Y no, por hermano. Hay forma de decir las cosas. Y estas personas no tenían ningún criterio para decirlas. No tenían hoy día podríamos decir, no había filtros en ellos. Pero en nosotros sí lo debiera existir, hermano. Sí debiera estar ese filtro en el cual nosotros podemos, hermano, a veces tenemos que ser muy sutiles y llegar donde un hermano y levantarlo, restaurarlo y traerlo nuevamente al camino, hermano. El Señor nos ayude, nos fortalezca, hermano. No menosprecies la disciplina. Y es cierto, hermano, a veces el Señor nos disciplina. Pero ahí es donde tenemos que mantenernos firmes delante del Señor, hermano. Porque aquello nos va a traer al final del camino, hermano, nos va a servir. Mire, yo tengo un testimonio de un hombre que
llegó a maldecir a su padre y a su madre. Y estando en la cárcel, vinieron a visitarle y le dice, ¿sabe usted? No vengan nunca más a verme. Los maldigo a todos, los maldigo a ustedes, porque yo cuando anduve en cosas malas, nunca me dijeron que lo dejara. Cuando traía cosas ajenas a la casa, ustedes nunca me dijeron nada. Nunca me disciplinaron. Nunca recibí un reto de ustedes. Y ahora que caí, vienen a verme, se conduelen de lo mío, de lo que estoy pasando. Si ese joven hubiese sido disciplinado, otra historia estaríamos contando, ¿cierto, hermano? El Señor nos ayude, hermano. A veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos. A veces tenemos que dejarnos disciplinar, a lo mejor por nuestros pastores, a lo mejor por el Señor, pero tenemos que hacerlo con humildad, hermano. Dejarnos disciplinar. Déjese disciplinar por el Señor, hermano. Que al final del camino va a decir, sí, Señor, valió la pena, Señor. Gracias, Señor, porque ahora mi caminar es mejor. Gracias, Señor, porque ahora mi caminar es más expedito. Ayúdenos el Señor, hermano. Seguimos con la palabra del Señor. Argumento de Bildad. Ahora, otro amigo dice Bildad, el segundo amigo de Job, se impacienta para hacer las declaraciones de inocencia de Job y argumenta que el hecho de su sufrimiento es evidencia clara de su pecado. Estos amigos dice que se impacientó por las declaraciones de inocencia de Job. Y por el contrario, dice, lo argumenta que su sufrimiento es evidencia clara de su pecado. Dice que Job, si tú fueras limpio y recto, Dios estaría a tu lado para velar por ti. Ayúdenos al Señor, hermanos, a nosotros, a no tener ese espíritu, hermano, de autoridad sobre otros, saber que tenemos una autoridad moral sobre otra persona, hermano. Muy por el contrario, hermano. Porque si pensamos en lo que Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado, hermano, vamos a ir ante otro y vamos a ver, Señor, tú me perdonaste cosas peores que él, Señor. Y voy a mostrar tu misericordia, porque así como tú tuviste misericordia de mí, la voy a tener de otro. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí los amigos se deleitaron en la desgracia. Esa fue la palabra. Se deleitaron en la desgracia de Job. Pero Job se mantuvo firme, recto delante de la presencia del Señor. El Señor nos ayude en esta hora, hermano, para que podamos llevar nuestra vida, hermano, llevar una vida íntegra, justa y buena delante de la presencia del Señor. No para que no nos vengan cosas malas, porque en ese tiempo y aún, hermano, en estos días creemos que una enfermedad larga, una enfermedad, cuando vamos, a veces hacemos comentarios, ¿qué habrá hecho aquel hermano? ¿Por qué tanto tiempo enfermo? ¿Por qué Dios no hace la obra? ¿En algo malo estará? ¿No habrá confesado todos sus pecados? Ayúdenme, Señor, hermano, a sacar ese espíritu de nuestras vidas, hermano. El juzgar a otro, hermano. Esta es la enseñanza de otro. La palabra nos dice, amigos que consuelan. ¿Qué clase de amigo, qué clase de amiga es usted? ¿Qué mensaje lleva cuando va a visitar a algún hermano o alguna hermana? ¿Cómo va a recibir ahora, en estos días, cuando se abren nuestros templos, a aquellos hermanos que por tiempo se nos han perdido? ¿Vamos a enrostrar el pecado? ¿Vamos a enrostrarle maldad a ellos que no han hecho la voluntad del Señor? ¿O los vamos a cobijar en amor, en un abrazo? Ayúdenos, Señor, hermano. Y esa es la palabra del Señor que nos entrega en esta hora, hermano.
Amigos que consuelan. ¿Qué clase de amigos, hermano, podemos tener, hermano? Sofar, otro amigo de él, quiso enseñar que Job, que la búsqueda humana no puede alcanzar la grandeza y la sabiduría de Dios. Porque Job siempre le respondía con palabras sabias, con humildad, alabando y bendiciendo al Señor. Y él le dice, no, Job, tú no puedes buscar la voluntad de Dios, porque Dios es más grande que tu sabiduría. Tú estás en pecado. ¿Cómo tú vas a buscar al Señor si Él está más alto que tú? Y el Job le responde, Dios no es hombre para responder. Esto, hermano, usted lo puede leer, el estudio de esta palabra, lea de Job 4 hasta Job 20. Lea todos esos capítulos, hermano, y va a ir entendiendo la palabra del Señor. Ahora nosotros, por el tiempo que tenemos ahora, que es muy acotado, no podemos darle todas esas lecturas bíblicas, hermano. No las podemos leer. Pero el Señor les ayuda, hermano. Busque la palabra del Señor. En estos tiempos, hermano, que a lo mejor usted tiene tiempo, dedíquese a buscar la palabra del Señor, a leerla, a deleitarse en la palabra del Señor. Entonces Sofá le replica que Dios es más alto que los cielos y más profundo que el Seol. Y le vuelve a repetir con lo mismo, hermano. El Señor ayuda, hermano, y damos gracias por Job, porque es un ejemplo para nuestros días, hermano, de un hombre íntegro, hermano. Que Dios a lo mejor va a permitir que algo nos pueda suceder, hermano. Pero a su vida y a su alma nadie la podrá tocar, hermano. Podremos perder un vehículo, podremos perder una casa, un hijo, muchos hermanos han perdido a un familiar, un hermano, a sus padres, en trágicas consecuencias, y por enfermedades largas, y ahora por este COVID, ¿cuántos han perdido un ser querido, hermano? En esos tiempos le habrían dicho, eres porque eres un pecador, porque no has hecho la voluntad del Señor, no has hecho la voluntad de Dios. Y muy por el contrario, hermano. A veces, Señor, permite aquellas cosas, hermano, porque nosotros no conocemos la voluntad del Señor. Solamente tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Yo no puedo ir delante de la presencia del Señor y cuestionarle al Señor. Porque aquí tenías mucha razón. Sofar le dice que Dios es más alto que los cielos y más profundo que el Seol. ¿Cómo yo puedo ir ante la presencia del Señor? Y dice, Señor, dame explicaciones. Y Job le respondía, Dios no es hombre para responder. No podría ir delante de la presencia del Señor con esa soberbia, hermano. Job no lo fue. Tampoco haga usted, hermano. Tampoco lo haga yo, hermano. Y aceptemos la voluntad del Señor en nuestras vidas, hermano. La aplicación de esta palabra, hermano, es un concepto casi universal, que el sufrimiento se debe a algún pecado. Líbranos del Señor, hermano, de creer aquello, hermano, que el concepto casi universal, que el sufrimiento se debe a algún pecado. No siempre es así. A veces, hermano, haciendo lo bueno, recibimos cosas malas. Cuando usted busca al Señor con todo su corazón, cuando usted dice, Señor, quiero agradarte más luchas vienen a su vida, hermano. Más aflicciones vienen a nuestras vidas. Pero ahí es cuando nosotros debemos entender que hay un propósito de Dios atrás de aquello, hermano. Y cuando pasemos el trance, pasemos ese momento, vamos a sentirnos dichosos, felices, porque el Señor nos ayudó. Y vamos a ser probados, dice la palabra de Dios, dice, probados como el oro en el crisol. Sí, hermano, vamos a ser probados, hermano. El Señor va a querer, ¿de qué madera fuimos hechos? Hay maderas que no sirven. Hay maderas que usted la pone en la intemperie y se mantienen intactas por tiempo, hermano.
Y hay otras maderas que a los días ya están pudriéndose. ¿De qué madera está hecho usted? Y el Señor requiere de que seamos hechos de buena madera, porque el Señor así lo creó, hermano. Bendito sea el Señor. Cuando le mire, a Jesús le preguntaron en relación a la relación que hay entre el pecado y el sufrimiento. Y a Jesús le preguntan, Jesús, ¿quién ha pecado? Al ver al ciego de nacimiento. ¿Se recuerdan de ese pasaje en San Juan? Y le dice, Señor, ¿quién pecó? Y Jesús le responde, le dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bendito sea el Señor. Dios, si usted está pasando en estos días un momento de aflicción, créame, hermano, que el Señor le va a fortalecer. Aún más, hermano. Tome fuerzas en el Señor. Tome fuerzas en el Señor. Levántese y diga, bendito sea el nombre de mi Señor. ¿Recibiré lo malo o lo bueno solo del Señor? ¿O no? También lo malo, hermano. Y Job así lo dijo, hermano. Y a lo mejor aparentemente para nosotros es malo lo que estamos pasando, hermano. Pero hay un propósito detrás de ello, hermano, que no lo entendemos. A lo mejor ni lo vamos a entender en esta vida, hermano. Pero al llegar a la presencia del Señor, el Señor nos va a mostrar todo. Y nos va a decir, nos va a mostrar, ¿sabes, hijo? Ven, nos va a llamar con mucho amor, con mucho cariño. ¿Sabes, hijo, por qué te hice pasar por esto? ¿Sabes por qué permití que te sucediera esto? Y el Señor nos va a consolar. Nos va a enjugar nuestras lágrimas. Y vamos a ser fortalecidos, hermano. Esfuércese en el Señor, hermano. Ahora que usted está pasando momentos de dificultad, tómese más fuerte del Señor. Y diga, Señor, yo me tomo de ti, pero tú tómame también. Porque si yo me suelto, yo estaré seguro sobre tu mano, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mire, hermano, y esto ya para ir terminando esta palabra, hermano, dice que el mejor consuelo que podemos entregarles a los que sufren es llevando nuestra presencia, es darle un abrazo, una promesa que vamos a orar por ellos en la crisis que están experimentando. Ese es el mejor consuelo que podemos llevar a otro, hermano. Bendito sea el Señor. Y esto ya es para una enseñanza, para ir redondeando a la palabra del Señor. Dice, los intentos de explicar la naturaleza de Dios y la manera de cómo Dios trata a los seres humanos, dice la palabra del Señor, ahora no, en la enseñanza, dice que cae en oídos sordos cuando uno está sufriendo. No trate de explicarle, hermano, por qué el asunto del por qué. Solo abrácelo, solo ore por él. Entréguele su amistad, su respeto. Ore, comparta una palabra del Señor, una palabra de aliento. Y no sea como estos amigos de Job, que Job los increpa. El Señor nos ayude, hermano, a no ir a un hogar y que el hermano, la hermana, ustedes debieron sentir vergüenza de decirme lo que me están diciendo. En vez de traerme una palabra de aliento, me traen una palabra que me condena, que me enrostra el pecado, sabiendo que Cristo ya me perdonó. Porque Dios ve el corazón del hombre. Los hombres vieron la apariencia. Ellos vieron la consecuencia de algo y creyeron que lo malo que le acontecía a Job era porque él había obrado mal. Y no es así, hermano. Sí es cierto que a veces nuestras obras
nos va a llevar a hacer cosas, nos va a llevar a consecuencias. Pero no siempre va a ser el caso, hermano. El Señor nos ayude en esta hora, hermano, para que esta palabra quede grabada en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermano. Entender que debemos ser buenos amigos, buenos hermanos para con otros, hermano. En la aflicción yo voy a estar contigo, hermano. En el momento de angustia voy a estar contigo, hermano. Porque yo sé que un día, cuando yo necesite, tú vas a estar a mi lado. El Señor nos bendiga en esta hora, hermano. Siéntase bendecido por esta palabra, por esta enseñanza que el Señor nos ha entregado en esta hora, hermano. Alabo a Dios por su amor y por su misericordia. Y antes de terminar, hermano, vamos a leer el texto de nuestra enseñanza, hermano, de la escuela dominical, para ir redondeando la idea, hermano, de lo que Dios hace con el hombre, hace con la mujer. Job 5, versículo 9, dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Ese es su Dios, ese es mi Dios, hermano, que hace cosas inescrutables, que no las podemos contar, hermano. No podemos contar cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano. Sí, desde que nos perdonó, Él nos fue dando, y ya no las podemos contar, hermano. Bendito sea, inescrutable es el amor, la misericordia del Señor, hermano. Y Él dice que renueva su misericordia día a día, porque su fidelidad es para siempre. Ese es su Dios, ese es mi Dios, hermano, al cual debemos seguir, debemos de cuidarnos para Él, para honrarle, para bendecirle, hermano. En cualquier circunstancia en que usted se encuentre en esta hora, siéntase bendecido del Señor. Siéntase amado por el Señor. Siéntase consolado por el Señor. Acepte la voluntad del Señor. Y alabe al Señor en este momento de angustia. Que haya un aleluya, un gloria a Dios, un bendito eres tú, Señor. Nos va a doler, a veces hay palabras que nos duelen y nos cuesta sacarla, hermano, porque tenemos dolor, tenemos aflicción. Pero una de las maneras de sanar de todo aquello, hermano, es alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos restaurará, Dios nos bendecirá. Y Dios nos promete una vida junto a Él, hermano. A veces la recompensa no la vamos a ver en esta vida, pero tenemos una vida prometida por el Señor Jesucristo. El que donde dice, yo voy a preparar moradas para vosotros. Y donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Esa va a ser ahí la obra cúlmine de la cruz, hermano. Cuando nos juntemos junto a Él. Todo sufrimiento, todo dolor que Él lo llevó por nosotros, ahí en la presencia del Señor, en las moradas eternas, vamos a estar junto a Él. Y si tenemos que pasar ahora momentos difíciles, de dificultad, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que podamos salir de esto, hermano, fortalecidos en el Señor. Que yo no me tenga que avergonzar de nada, hermano. Que yo pueda vivir con integridad. Íntegro es ser de una sola pieza, hermano, es ser siempre igual, en la abundancia y en la escasez, en la bendición como en la escasez, hermano, ser siempre el mismo. Y esa es la voluntad del Señor en esta hora, hermano. Job vivió íntegramente su vida, hermano. Y usted también, hermano. Es un buen ejemplo para seguir, hermano. Necesitamos que nos marquen el camino. Ahí tenemos el ejemplo de Job. Siga ese camino. Siga el actuar de Job. Y vamos a ser bendecidos, hermano. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Amén.